Andrés, me lleva esto para acá. Bueno, hermanos, vamos al estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Les ruego que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 10. Y antes de iniciar nuestro estudio vamos a orar. Porque si Dios no nos ayuda, en vano hacemos las cosas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Padre, creo en ti. Creo que tú tienes el control de todo, porque así lo enseña tu palabra. Creo que es deber nuestro orar porque tú mismo nos lo has mandado, y por eso quiero encomendarte en oración la exposición de tu palabra en estos momentos. Quiero encomendarte a cada uno de mis hermanos y hermanas jóvenes que están aquí sentados, para que tú toques sus conciencias, les dispongas el corazón, Señor, su mente, todo su ser, para recibir el mensaje de tu palabra en este día. Te ruego, Padre, que quites toda pereza, distracción, mente dispersa, y nos des una mente concentrada, atenta y receptiva a la voz de tu palabra. Y te ruego que me guíes con el poder de tu Espíritu y la luz de tu santa palabra. No mires mis debilidades, Señor. Ayúdame en mis carencias, Señor, y úsame para tu gloria y el beneficio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo europeo, un pastor de ovejas dejaba su rebaño en un corral de piedras, en un redil, y lo hacía todas las noches. Pero ese redil solo tenía una abertura y no tenía puerta, solo la abertura. Un soldado estadounidense, curioso de las cosas, le preguntó al pastor: «Pastor, ¿dónde está la puerta del corral? No la veo. No veo ninguna y así las ovejas se le salen o entra un lobo y las arrebata», le dijo el soldado. El pastor sonrió y respondió: «Yo soy la puerta», le dijo al soldado. El soldado, confundido, insistió: «¿Cómo que usted es la puerta?». El pastor puso su manto sobre el suelo, justo en la abertura de la puerta, y dijo: «Cuando cae la noche yo me acuesto aquí, y ninguna oveja puede salir ni pasar por encima, sin pasar por encima de mí. Y ningún lobo puede entrar sin enfrentarse primero a mí». Aquel soldado entendió que para aquellas ovejas la vida del pastor era literalmente su protección, su seguridad, su descanso y su garantía de sobrevivir. Hermanos, eso mismo nos enseña el pasaje en el cual meditaremos en este día en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. El Señor Jesús es la puerta que nos da entrada, protección y vida. Él es el buen pastor que no solo guía, sino que da su vida por las ovejas. Así que vamos a leer el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy, y es Juan 10, 7 al 13. Juan 10, versículos 7 al 13. Todos con su Biblia abierta vamos a leer el pasaje. Dice así la santa y gloriosa palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles:
de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Este es el pasaje, hermanos, en el cual hoy meditaremos por la gracia de Dios. El propósito del sermón es proclamar que Jesús es el único acceso a la salvación, el único que da vida abundante y el único pastor verdadero que entrega su vida por sus ovejas, en contraste con los falsos pastores que destruyen y dispersan el rebaño. Nuestro pasaje para su estudio lo dividiremos en 3 encabezados. Primer encabezado: Jesús es la única puerta a la salvación de las ovejas, versículos 7 al 9. Segundo encabezado: Jesús es el buen pastor que da vida abundante a sus ovejas, versículo 10. Y tercer encabezado: Jesús es el buen pastor que entrega su vida por las ovejas, versículos 11 al 13. Esos son los 3 puntos o encabezados en los cuales vamos a meditar en esta mañana en nuestro pasaje. Veamos nuestro primer punto. Jesús es la única puerta a la salvación de las ovejas, versículos 7 al 9. ¿Qué dice nuestro texto? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Nuestro pasaje inicia diciendo: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Dado que los oyentes no habían entendido el significado de las figuras de Jesús en el redil y el buen pastor que estaba utilizando en los versículos anteriores, en consecuencia el Señor les habló de nuevo, es decir, aclaró y amplió lo que ya había dicho. Y el Señor emplea otra vez la doble exclamación gramatical: de cierto os digo, que podría ser traducido también como amén, amén, con la cual quiere decir que lo que va a decir es algo muy cierto, es algo muy, pero muy importante. Es decir, presten oído, porque lo que les voy a decir no es cualquier cosa. Es una de las cosas más importantes que ustedes tienen y deben escuchar. ¿Y qué es lo importante que les va a decir o afirmar Jesús? Jesús afirma su identidad divina al decir: de cierto os digo, yo soy la puerta. La expresión yo soy, en griego egomeini, dicho por Jesús en varias partes del Evangelio, tiene un profundo significado teológico y es una afirmación directa a su divinidad e identidad como el Dios de Israel. La frase inmediatamente nos remite directamente al encuentro de Moisés
con Dios en la zarza ardiendo en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14, donde Dios se revela a Moisés con el nombre de yo soy el que soy. Es decir, yo soy el autoexistente, el que tengo vida en sí mismo y no necesito del cielo, no necesito del sol, ni de nada, porque yo soy la vida, yo soy el autoexistente. Al Señor usar esta misma expresión de forma absoluta aquí en el pasaje y de manera independiente, sin ningún complemento directo, Jesús se identifica como el mismo Dios eterno y autoexistente del Antiguo Testamento. El uso de esta expresión por parte de Jesús no era un simple dicho gramatical, sino una declaración tan poderosa que en ocasiones provocó que los líderes religiosos judíos quisieran apedrearlo por blasfemia, ya que entendieron perfectamente que cuando decía eso se estaba haciendo igual a Dios, como lo vemos en el versículo 33 de este mismo capítulo 10. Miren lo que dice el verso 33. Dice el verso 33: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces lo que él decía no era un simple dicho gramatical. En conclusión, la expresión yo soy enfatiza la naturaleza eterna, inmutable y autoexistente de Jesús, que no depende de nada ni de nadie para existir, porque Él es Dios hecho carne. Entonces, cuando el Señor dice yo soy la puerta, no es una metáfora ligera. Está diciendo que Él es la única entrada de las ovejas al reino de Dios y que no hay otra puerta. En los corrales antiguos, la puerta no era una estructura de madera, como ya vimos en la historia que les conté al principio. El pastor mismo se acostaba en la entrada porque Él era la puerta. Así que con esta metáfora, Cristo nos está diciendo que el único acceso exclusivo a Dios y a la vida eterna y a la seguridad espiritual es Él mismo. No hay otra manera de tener acceso a la vida eterna, al reino de Dios, sino solo a través de la puerta que es Cristo. Y es la puerta de las ovejas, no la puerta de los lobos, sino la puerta de las ovejas. Observen lo que dice Hechos 4:12. Ustedes lo deben conocer de memoria, es un texto muy conocido. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el exclusivo para llevarnos al cielo, como lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no hay otra manera de ir al reino de Dios, de ser perdonados y de tener vida eterna, sino solo a través de la puerta exclusiva que nos fue dada, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vivimos en un mundo que abraza cientos de puertas. Espiritualidad sin Cristo. Hoy hay mucha espiritualidad por todo lado, pero sin Cristo. Y la espiritualidad sin Cristo es la doctrina del diablo. La espiritualidad sin Cristo es la doctrina del diablo. Hay también moralidad sin evangelio. Y la moralidad sin evangelio también es el camino al infierno. Porque es creer que yo me salvo por mi comportamiento. Y nadie es bueno a los ojos de Dios. No hay ni uno que satisfaga la justicia de Dios. Solo hubo alguien que satisfizo la justicia de Dios en su vida moral. ¿Quién fue? Cristo el Señor. También hay religión sin arrepentimiento. Religión sin arrepentimiento. Muchos asisten a las iglesias, cantan y todo, pero siguen en la práctica de sus pecados como si nada.
Ahí les duele por un momentico mientras están y se emocionan en la iglesia y cuando salen se les olvida y siguen lo mismo. Así que hay religiosidad cristiana sin arrepentimiento. Recordemos que Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que no puede haber salvación sin arrepentimiento y sin creer en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Tiene que haber un cambio. Arrepentimiento significa darle la espalda al pecado y caminar frente a Dios. Corandeu. Entonces, hermanos, ninguna puerta diferente a Cristo da acceso a Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo abre la entrada al cielo. Solo Cristo introduce al redil del Padre. No hay otra figura religiosa, filosofía o sistema de creencias que pueda otorgar acceso a Dios el Padre. Solo Jesucristo. ¿Qué dice una de las olas de la Reforma? Solo Cristo. Gloria a Dios. Por eso el verso 8, Jesús allí en este verso 8 de Juan 10, no se vayan del texto, ¿oyeron? En el verso 8 Jesús denuncia a los falsos líderes religiosos y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Jesús aquí no se está refiriendo a Moisés o a los profetas, ellos fueron enviados por Dios, sino a los falsos líderes de Israel, como los fariseos, a los falsos pastores de Israel, que usaban al pueblo para su propio beneficio y exaltación personal. Jesús usa aquí un lenguaje fuerte, muy fuerte, y lo llama como ladrones y salteadores, porque todo sistema religioso, óigalo bien, todo sistema religioso que desconozca a Cristo como el Mesías o como la única puerta de acceso a Dios es un sistema ladrón, es un sistema salteador, porque hace las cosas fuera del camino establecido y aprobado por Dios para salvarse. La iglesia no puede ser ingenua. Cristo nos advierte claramente en este pasaje. Hay voces que roban, hay voces que matan, hay voces que destruyen, hay voces que desvían. Hay cantos de sirenas por las cuales las muchedumbres se van y son traspasados de muchos dolores. Por eso las ovejas del Señor, las que son ovejas, no oyen la voz de los ladrones y los salteadores. Porque las ovejas conocen la voz ¿de quién? De su pastor. Hoy, al igual que en la antigüedad, existen falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas que se lucran con sus falsas profecías. Doctrinas que perturban y desvían las almas. Movimientos que esclavizan en vez de liberar. Mercaderes que explotan con palabras fingidas y hacen llorar a la gente y son expertos en la manipulación de emociones. Hermanos, no nos libre el Señor de caer en manos de esos lobos rapaces y salteadores. En Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, 1 al 2 dice, Jeremías 23, 1 al 2. No pierdan Juan. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras. ¿Quién lo dice? Jehová. Hermanos, esto debería siempre poner a temblar a un ministro de Dios. Nosotros estamos para guiar, para instruir, para corregir el camino de las ovejas, para guiarlas por el camino que deben seguir.
no para lucrarnos ni aprovecharnos de las ovejas ni manipularlas. Por eso, hermanos, todo debe estar debidamente sustentado en la palabra de Dios. Que ustedes tengan su Biblia abierta y yo también, y que lo que vayamos mirando sea lo que está escrito. Y ustedes sean como los de Berea, que cuando se van para su casa vuelven y miran a ver si lo que les enseñaron es verdad. Ese debe ser siempre el espíritu de una oveja y el espíritu de un verdadero pastor, llevarlos a seguir a Cristo, a seguir su palabra y no a un hombre. Amén. Por eso aquí dice, ay de los pastores que destruyen. Ese ay es un ay de juicio, un ay de castigo. En carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Segunda carta de Pedro 2, 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, es lo que más me aterra, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras como fingidas. Así como hay palabras fingidas, hay fe fingida, dice la Biblia. Palabras fingidas. ¿Y qué pasa con esos hombres sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme? Así que la Biblia nos advierte claramente que habrán falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros que engañarán al pueblo de Dios. Pero nosotros estamos apercibidos por la palabra de Dios y debemos siempre estar con el oído y con el ojo bien abierto para ver que no nos engañen. Continúa diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesús, en este pasaje, describe dos bendiciones exclusivas de entrar por Él como la puerta. La primera es la salvación. El texto dice, el que por mí entrare será salvo. Esto quiere decir que la oveja, al entrar por Cristo, será salva de la condenación y de la esclavitud del pecado. No solo es un cambio moral, es un nuevo nacimiento, es libertad del pecado, es perdón y completa paz para su alma, es entendimiento de la verdad. La oveja, al entrar por la puerta del redil del buen pastor, duerme tranquila porque la puerta está vigilada por el pastor, que está dispuesto a dar su vida para salvarla. Y la segunda bendición es que a la salida hallará pastos. Al entrar por esa puerta que es Cristo, dice, saldrá y hallará pastos. Entonces el texto dice que saldrá y hallará pastos. Cristo no nos encierra, nos guía, nos alimenta, nos dirige hacia pastos verdes de libertad y satisfacción espiritual. Esa es la bendición de entrar por la puerta, hallar pastos verdes de libertad y satisfacción espiritual para nuestra alma. En el Salmo 23, 1 al 3, ustedes lo deben de recitar de memoria, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjense que no es porque yo me porto bien. ¿Por qué nos guía? ¿Por qué nos alimenta?
por amor de su nombre. En Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, leemos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo eso porque entramos por Cristo. El texto dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Él es la entrada a la gracia, Él es la entrada a la salvación, Él es la entrada al perdón, a la justificación. Él es el todo. Gloria a Cristo. El propósito mío como pastor es que usted salga cada día más enamorado de Cristo y que ame a Cristo por sobre todas las cosas. Si un creyente hoy está sin dirección, sin alimento espiritual, confundido, desorientado y afligido, no es porque Cristo no le dé pastos ni dirección, sino porque el creyente tercamente ha dejado de seguir a su buen pastor. Créame que eso es lo que pasa. Cuando uno deja de seguir a su buen pastor, entonces se desorienta, se confunde, se aflige y comienza a cometer errores que lo laceran, que lo maltratan. Vuelve a sus pisadas y sigue las pisadas del Maestro, el cual nos lleva a la vida eterna, a la paz con Dios. Y esto nos conduce a nuestro segundo encabezado. Jesús es el buen pastor que da vida abundante. Versículo 10. Versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo primero que quiero hacer es una aclaración en este versículo. Es una mala interpretación decir y enseñar que el ladrón de Juan 10 hace referencia directa al diablo. La verdad es que según el contexto del pasaje, el ladrón hace referencia a los falsos maestros y líderes religiosos de Israel, a los cuales Cristo compara con ladrones y salteadores que no entran por la puerta establecida, los cuales buscan matar, robando la fe, la salvación, la libertad y las bendiciones del rebaño. Estos ladrones no entran por la puerta porque no aman las ovejas. Su objetivo es matar y destruir, dispersar. Aunque puede utilizarse, y nosotros teológicamente podemos decir que cuando el diablo vino a matar y destruir, por supuesto que se puede aplicar, pero aquí directamente el contexto nos enseña que no se está refiriendo directamente al diablo, sino a los falsos pastores, a los falsos líderes, a los falsos maestros del pueblo de Israel que robaban y destruían el rebaño del Señor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Podemos decir claramente, según la afirmación del Señor Jesús en este verso, que todo falso maestro y profeta se identifica por tres señales. Primera, roba. Segundo, mata. Tercera, destruye. La primera, roba dinero, roba libertad y roba paz. La segunda, mata esperanza y mata la fe. Y la tercera, destruye familias, iglesias y conciencia. Hermanos, lean conmigo el versículo 10 nuevamente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Eso es lo que hacen los falsos maestros, las falsas enseñanzas: robar, matar y destruir. Robar muchos el dinero, la libertad y la paz de las personas, matar la esperanza y la fe en las personas, destruir familias, iglesias y conciencia. Todo por obra de aquellos que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo lo advirtió claramente en Hechos capítulo 20, vaya ya conmigo, versículo 29. Observen lo que dice Hechos 20, verso 29, así. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces, el mismo lenguaje que utiliza Juan en el capítulo 10, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermanos, siempre hay que estar atentos a que no entren lobos rapaces, porque esos no perdonan el rebaño. Se disfrazan de oveja y la ovejita cree que es una ovejita compañera y cuando menos piensa y la traga. Eso es verdad. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Cuando una doctrina, hermanos, pongan oído. Cuando una doctrina es centrada en el hombre, atrae el ego, al orgullo, al materialismo, a la fama, al emocionalismo, sin escritura. Todo eso sin escritura. Y vuelvo y lo repito. Cuando una doctrina es centrada en el hombre, atrae el ego, atrae el orgullo, el materialismo, la fama, el emocionalismo, sin escritura. Yo no estoy diciendo aquí que emocionarse sea malo. Las emociones deben estar reguladas por lo que dice la Biblia, por lo que enseña la Escritura. Esa voz, cuando pasa eso, no viene de Cristo, sino del enemigo de nuestras almas, que con astucia emplea artimañas para engañar. El texto nos dice que Cristo, por el contrario, ha venido para dar vida y vida en abundancia. La palabra griega para abundancia viene del griego perizos, que significa más allá, sin medida o plenamente. Eso significa la palabra abundancia. Más allá, sin medida, plenamente. No se refiere a riquezas, no se refiere a propiedad material, a lujos, sino a una vida de plenitud espiritual. Una vida de esperanza, de gozo, de paz, que trasciende las circunstancias mundanas. Es una vida con propósito trascendente, guiada por Cristo. Es plenitud espiritual en Cristo. Esa es la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es saber que cuando Cristo es mi Señor y mi Salvador, yo estoy pleno, tenga o no tenga, porque mi identidad no depende de lo que tenga en el bolsillo o del carro que tenga, sino de que Cristo es mi Señor, que murió y pagó por mí y que le pertenezco a Él, y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar de su amor. Gloria a Dios. Bendito sea Él. Plenitud espiritual en Cristo. Pero también es paz con Dios. Es paz con Dios. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también es el gozo de ser de Cristo. Juan 15:11 dice, Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero también es verdadero propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces,
Esa vida abundante significa verdadero propósito. Yo fui creado con un propósito, andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo viviera y andar en ellas. Pero también es vida y seguridad eterna. En Juan 10:28 leemos: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que la vida abundante es vida y seguridad eterna. Pero también es comunión diaria con el Señor. Esa es la vida abundante, saber que yo tengo un Señor al cual puedo acudir constantemente, el cual está conmigo y nunca me abandona. Juan 15:5. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que no seamos tercos, no nos apartemos del Señor, sigamos sus pisadas, porque si nos separamos, ¿qué podemos hacer? Nada, lo único que podemos hacer es pecar. Entonces, hermanos, la vida abundante es tener la gloriosa verdad establecida en nuestro corazón de que Cristo es mi compañero fiel y que yo pueda acudir y estar unido a Él y producir fruto que honre y glorifique su nombre. Cristo, entonces, hermanos, no vino simplemente a evitar nuestra condenación, sino a llenar nuestra vida de Él y de su plenitud. ¿A qué vino Cristo? A llenar nuestra vida de Él y de su plenitud. No solamente a salvarnos de la condenación. En Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que si yo tengo a Cristo, ¿estoy incompleto? ¿Qué dice el texto? Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hay creyentes que viven como mendigos espirituales, no porque Cristo no les dé, sino porque no se acercan a su mesa y no le han pedido poder entender la dimensión de su amor y de lo que tienen en Él. Hermano que me escucha, disponga su mente y su corazón, y en la medida que usted oiga las exhortaciones y la verdad de la palabra de Dios, y en la medida que usted lea la palabra de Dios con detenimiento y guiado por el Espíritu Santo, usted va a ir entendiendo las dimensiones profundas del amor de Cristo. Y podrá decir con el apóstol Pablo que el amor de Cristo es profundo, es ancho y va más allá del cielo, hermanos. No podemos entender lo que tenemos en Cristo si no estudiamos la Biblia, si no ponemos oído. Si usted está aquí sentado y con su mente en otra parte, ¿qué le aprovecha la palabra de Dios? Nada. Solamente calienta la banca. Pero sí pasará una cosa, que la palabra que el Señor les predicó, ella misma les juzgará en el día postrero. Y esto nos conduce a nuestro último encabezado. Jesús es el buen pastor que entrega su vida. Versículos 11 al 13. Jesús es el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Dice el verso 11 al 13: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Sencilla la respuesta que da el Señor, ¿no? El Señor siempre es sencillo en sus apreciaciones y declaraciones. Estos versos nos enseñan el amor sacrificial del verdadero pastor versus
el falso pastor asalariado. El verso 11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vemos el amor sacrificial del verdadero pastor. Ese verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solo cuida a su rebaño, sino que muere voluntariamente por el rebaño. Y muere para evitar que el rebaño sea destruido. Él muere sustituyendo el rebaño. Él toma el lugar que nosotros merecíamos para que nosotros no muramos. Por eso en Isaías 53, 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué gran amor el de nuestro pastor! ¿No es así? Padre, mátame a mí, no los mates a ellos. Yo me pongo en lugar de ellos. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Tito 2:14 dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí dice en Tito 2:14 que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Fíjense todo lo que hace Cristo al morir por nosotros. Y en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El buen pastor es el único que pudo poner su vida por sus amigos, por su iglesia, por su pueblo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En conclusión, hermanos, Cristo no fue un líder más en este mundo. No es un simple maestro moral. Es nuestro buen pastor, nuestro sustituto en la cruz, nuestro cordero, nuestro guardián eterno, nuestro eterno redentor que entregó su vida sin pecado para salvarnos. Por el contrario, el falso pastor asalariado huye de las ovejas, como dice el texto, no las protege, no las ama porque no son suyas, está por interés y no por las ovejas. Y así le pasaba a los líderes de Israel en la época del Señor Jesucristo. A ellos solo les importaba la fama y su prestigio, y que los llamaran rabí, rabí. Eso es lo que les importaba. A ellos no les importaba realmente el pueblo. Ellos vivían para su gloria, para su propia exaltación. Por eso no protegían sus ovejas y les enseñaban y ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Por eso cuando venía el lobo huía, porque no tienen amor por sus ovejas. Cuando una ovejita fue sanada por el Señor Jesucristo, que era ciego de nacimiento, ¿qué hicieron con esa ovejita ciega que le fue restaurada su vista? Fue expulsada de la sinagoga. Porque no aman las ovejas. Porque simplemente buscan su prestigio. A los papás del ciego, del ex ciego, les habían dicho: si ustedes dicen que ese es el Mesías, no pueden volver a entrar a la sinagoga. Y por eso ellos callaron. Y le dijeron: pregúntele a él. ¿Recuerdan la historia? Entonces, hermanos, ellos solamente buscaban proteger sus intereses personales y no permitían que nadie viniera a destruirle esos intereses. Por eso
la centralidad de sus pensamientos y de sus enseñanzas solo estaban para favorecerse ellos mismos y no favorecer las ovejas. Un pastor humano verdadero no es reconocido por su oratoria, ni por los que lo siguen. Es que tengo muchos seguidores en el internet, tengo multitudes. Ni tampoco es reconocido por los aplausos. Antes no es querido porque les canta la tabla y les muestra la verdad. No es reconocido por aplausos. Un pastor verdadero es conocido por su disposición a sacrificar su vida, su comodidad, su tiempo y su corazón por cuidar y alimentar el rebaño con sana enseñanza, para que crezcan fuertes y fortalecidos en la verdad que el Señor nos ha dado en su santa palabra. Amén. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, le dice Pedro a los ancianos. ¿Qué les dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué debe ser un pastor para la grey? Ejemplo. Y entonces miren, y cuando aparezca, eso es lo que debemos apuntar como pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para obrar recta y justamente en todo lo que nos corresponde en el pastorado. En conclusión, Juan 10, 7 al 13 nos revela dos verdades eternas que deben llenar nuestro corazón de gozo y de eterna seguridad. La primera es que solo Cristo es la puerta. No hay otro camino, no hay otra voz, no hay otra entrada al cielo y al Padre y a la eternidad con Dios, solo Jesucristo. Por consiguiente, debemos estar atentos a las influencias del mundo, a las tentaciones, a las ideologías que buscan robarnos la paz, debilitar nuestra fe y separarnos de Dios, desviándonos del camino. Esto puede incluir adicciones, aberraciones sexuales, materialismo, filosofías mundanas, relaciones tóxicas que nos apartan de Dios, el mal uso del celular que nos hace perder tiempo. Que si estamos, por ejemplo, leyendo la Biblia y nos entra un mensaje, inmediatamente nos vamos a mirar el mensaje. Por eso es que es bueno, hermanos, siempre procurar usar la Biblia para no distraernos y apartar el tiempo exclusivo para el Señor. Tenemos que tener esa convicción en nuestra mente. Y la segunda verdad es que solo Cristo es el buen pastor. Él da vida abundante, Él guía eternamente. Él protege a sus ovejas a tal punto que muere por sus ovejas para que tengamos vida y salvación eterna. Por consiguiente, debemos aprender a oír y a discernir la voz de nuestro pastor Jesucristo para no seguir la voz de los falsos pastores disfrazados de ovejas, para no seguir las falsas doctrinas que pululan por todas partes, hoy más que nunca en las redes sociales. Esas doctrinas emplean con astucia las artimañas del error para destruir y devorar el rebaño. Una aplicación final, hermanos. ¿A qué puerta estás acudiendo diariamente? Pregúntese hoy sinceramente, ¿a qué puerta estoy acudiendo diariamente? ¿Qué voz estoy escuchando diariamente?
¿A qué se exponen mis oídos en el área espiritual? Hoy Cristo nos llama y nos dice, vengan a mí, entren por mí, síganme a mí, oigan mi voz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, el que me ama, me sigue. El que entra por mí entrará y hallará pastos verdes y no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, si usted entendió el mensaje, nosotros somos las personas más bienaventuradas del universo, porque tenemos un glorioso Salvador que entregó su vida por nosotros y que es la luz para nuestras vidas en medio de este mundo que está en tinieblas, aunque esté la luz del día alumbrando. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, para valorar profundamente a nuestro glorioso y maravilloso Señor, Pastor y Salvador Jesucristo. Amén. Colóquense en pie, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Señor del cielo y la tierra, hoy estamos ante tu presencia y tú conoces quién es tú aquí de corazón. Porque tú no tienes necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre, porque tú sabes lo que hay en el corazón del hombre. Por eso, mi Señor, yo te ruego que nos des discernimiento espiritual, que dispongas siempre nuestro corazón para ti, que no permitas que nos apartemos de tus caminos, que nos desviemos tras cantos de sirena, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener convicción, carácter, seguridad de que en el que hemos creído es poderoso para guardarnos de toda caída y presentarnos sin mancha y con gran alegría en tu gloria, mi Señor. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes, niños que has traído hoy a este lugar. Yo estoy seguro que tu palabra no vuelve a ti vacía, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día daremos cuenta, Señor. Pon santo temor en nosotros y ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre Santo. Te pido perdón por mis pecados y por los pecados de tu pueblo, Señor. Y te suplico que nos llenes de tu espíritu y que nos des la gracia de vivir con gozo y en la plenitud de Cristo nuestro Señor y Redentor, el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos y la semana que viene en tus manos. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti y guía nuestros pasos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, el culto ha terminado.